el olor a crisantemos y café rancio todavía estaba impregnado en mi ropa. Apenas habíamos vuelto del cementerio hacía 2 horas. Mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta y que en sus últimos años no recordaba ni cómo usar una cuchara, acababa de ser enterrado. Yo sentía un vacío en el pecho tan grande que me costaba respirar, una mezcla de dolor agudo y ese agotamiento crónico que se te mete en los huesos después de 3 años de ser cuidadora las 24 horas. Mis hermanos, Carlos y Beatriz, estaban sentados en la sala de estar. No parecían tristes. Parecían impacientes. Carlos, con su traje italiano impecable y su reloj que costaba más que mi coche, estaba golpeando rítmicamente la pantalla de su celular. Beatriz, que había volado desde Miami solo para el funeral, su primera visita en 2 años, estaba recorriendo la habitación con la mirada, como si estuviera tasando los muebles. Bueno, dijo Carlos, rompiendo el silencio sagrado que yo necesitaba desesperadamente, creo que tenemos que hablar de logística. Yo tengo que volver a la ciudad mañana y Beatriz tiene vuelo el lunes. No podemos dejar esto en el aire. Me froté las sienes. Me dolía la cabeza de tanto llorar. Carlos, acabamos de enterrar a papá. ¿No podemos esperar un par de días? Beatriz soltó una risita nerviosa, de esas que usan las personas que quieren parecer amables mientras te clavan un puñal. Ay, Elena, siempre tan dramática. No es falta de respeto, es pragmatismo. Papá ya no está. Esta casa es enorme, vieja y se está cayendo a pedazos. Hay que venderla cuanto antes para repartir la herencia y cerrar este capítulo. Me quedé helada. ¿Cerrar el capítulo? Para ellos, papá era un libro que habían dejado de leer hace años. Para mí, era mi vida entera. Yo vivo aquí, dije, con la voz apenas un susurro. Exacto, intervino Carlos, levantándose y caminando por la sala con autoridad de gerente. Has vivido aquí gratis durante 3 años, Elena. Te ahorraste el alquiler. Pero ahora la situación cambia. Somos 3 herederos. La casa se vende, dividimos el dinero, y tú puedes usar tu parte para alquilarte un apartamentito o algo más, acorde a tus posibilidades. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Vivir gratis? Pregunté, sintiendo que la tristeza dejaba paso a una indignación caliente. Renuncié a mi trabajo en la editorial para cuidarlo. Gasté mis ahorros en sus medicinas porque su pensión no alcanzaba. Le cambié los pañales. Le di de comer en la boca. Soporté sus gritos cuando la demencia lo ponía agresivo. Ustedes no llamaban ni para su cumpleaños. No te hagas la mártir ahora, espetó Beatriz, revisando sus uñas. Fue tu decisión. Nadie te obligó. Nosotros estábamos ocupados construyendo nuestras carreras, asegurando el futuro de la familia. Tú siempre fuiste la que, bueno, la que tenía menos ambiciones. Te vino bien esconderte aquí. Esa frase se me clavó en el corazón. La que tenía menos ambiciones. Así me veían. La fracasada. La solterona que se quedó con papá porque no tenía nada mejor que hacer. No veían el amor. No veían el sacrificio. Solo veían una oportunidad inmobiliaria. Carlos sacó una carpeta de su maletín. Mira, ya me adelanté. Hablé con un agente inmobiliario amigo mío esta mañana, antes del funeral. Dice que el terreno vale mucho si demolemos la casa. Ya tengo un precontrato. Si firmamos los 3 la autorización de venta esta semana, podemos tener el dinero en un mes. Tú tienes 30 días para desalojar. Es tiempo más que suficiente. 30 días. Me estaban dando 30 días para empacar mi vida y los recuerdos de mi padre, para que ellos pudieran cobrar su cheque y volver a sus vidas perfectas donde la enfermedad y la muerte no existían. Me miraron expectantes, con los bolígrafos en la mano, como buitres esperando que el animal dejara de moverse. No voy a firmar nada, dije. Carlos suspiró, frustrado. Elena, no empieces. Si nos obligas a ir a juicio para forzar la venta, te va a salir caro. Los abogados se comerán tu parte. Sé razonable por una vez en tu vida. Papá hubiera querido que fuéramos prácticos. ¿Papá hubiera querido esto? Pregunté, levantándome del sofá. Mis piernas temblaban, pero mi voz empezaba a sonar firme. ¿Tú sabes lo que papá quería? Porque la última vez que hablaste con él, hace 6 meses, colgaste a los 2 minutos porque él te contó la misma historia 2 veces. Estaba senil, Elena. No tenía sentido hablar con él, se defendió Carlos. Tenía momentos de lucidez, respondí, caminando hacia el escritorio de caoba de papá, ese que ellos probablemente ya habían vendido mentalmente. Y en esos momentos, él veía muy claro quién estaba sosteniendo su mano y quién estaba demasiado ocupado construyendo un futuro. Abrí el cajón del escritorio. Saqué un sobrelacrado y grueso. No era el testamento oficial, ese estaba en la notaría. Era algo más personal.
¿Qué es eso? Preguntó Beatriz, frunciendo el ceño. Hace 2 años, cuando papá tuvo aquel susto en el hospital, el que ustedes ignoraron porque tenían un viaje a Bali y una conferencia en Nueva York, empecé a relatar, disfrutando de ver cómo se tensaban sus mandíbulas. Él me pidió que llamara al notario. Estaba lúcido ese día. Muy lúcido. Les lancé el documento sobre la mesa de centro, justo encima de sus folletos inmobiliarios. Léanlo. Carlos agarró el papel con desdén, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas legales, su rostro se transformaba. El color rojo de la ira subió por su cuello hasta sus orejas. Beatriz se inclinó para leer y soltó un grito ahogado. «Esto es ilegal. Lo manipulaste», gritó Carlos, tirando el papel al suelo. «Esto es una donación en vida. La casa está a tu nombre desde hace 2 años». «Correcto», dije, cruzándome de brazos. Por primera vez en años, me sentía poderosa. Papá me vendió la casa por una suma simbólica y firmó una donación del resto de sus bienes personales. Hizo esto estando en pleno uso de sus facultades mentales, con 2 testigos y un certificado médico que avalaba su lucidez, precisamente porque sabía que este momento llegaría. Sabía que vendrían como cuervos a repartirse lo poco que quedaba. Beatriz estaba hiperventilando. Pero eso no es justo. Somos sus hijos también. Tenemos derecho a la legítima. Vamos a impugnar esto. Vas a ver a mis abogados. Adelante, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Gástate el dinero en abogados. El notario dejó todo blindado. Hay videos de papá explicando por qué lo hacía. Dijo, y cito textualmente, no quiero que mis hijos exitosos, que no tienen tiempo para visitarme, tengan tiempo para vender mi techo cuando yo muera. Elena se ha ganado cada ladrillo de esta casa con su sudor y sus lágrimas. El silencio que siguió fue sepulcral. Ya no había arrogancia en sus caras. Solo había la vergüenza de haber sido descubiertos y la furia de haber perdido el botín. Así que, continué, recogiendo el documento del suelo, esta es mi casa. No es una herencia a repartir. Es mi propiedad. Y como propietaria, tengo mis propias reglas sobre las visitas. Miré el reloj de pared. Quiero que recojan sus cosas. Tienen 1 hora para salir de aquí. Elena, no puedes hacernos esto, es de noche, empezó a decir Beatriz, cambiando el tono a uno de víctima. Ustedes me dieron 30 días para irme a la calle. Yo les doy 60 minutos para irse al hotel de lujo que seguramente ya reservaron. Y llévense al agente inmobiliario con ustedes. Intentaron discutir. Carlos amenazó, Beatriz lloró lágrimas de cocodrilo, apelando a la familia. Pero yo ya no veía a mis hermanos mayores, esos ídolos intocables de mi infancia. Veía a 2 extraños egoístas que habían perdido el derecho a llamarse familia. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el sonido del cerrojo fue la música más dulce que había escuchado en años. Me quedé sola en la sala, rodeada de los muebles viejos, de los libros de papá, de su olor. Me serví una taza de té y me senté en su sillón favorito. Por primera vez desde que él enfermó, no sentí miedo al futuro. No tenía millones, ni un trabajo corporativo, ni trajes caros. Pero tenía un techo sobre mi cabeza que estaba cimentado en amor y lealtad, no en codicia. Papá me había protegido hasta el final, tal como yo lo protegía a él. Y mientras miraba su foto en la repisa, supe que había tomado la decisión correcta. A veces, la verdadera herencia no es el dinero, es la certeza de que hiciste lo correcto cuando nadie te estaba mirando. Si tienes a alguien cuidando de tus padres mientras tú haces tu vida, ten cuidado con cómo los tratas. Porque el karma, a veces, viene firmado ante notario.